matecito Un más. matecito más. Un matecito más. ¿Se escucha cuando vos haces el del mate? Seguro que sí. A ver, No, para a mí me prueba. gusta que se escuche. Decís que no da. Che, hoy a la mañana. No sé si a la gente le va a gustar escuchar en su oído. Bueno, no lo pongamos. Hoy a la mañana puse el despertador 6:30 porque quería meditar. Porque si no lo pongo antes, cuando se levanta mamá no puede. Y medité 1 hora. Medité 1 hora. Me siento, no iluminada, pero me siento como los que van al gimnasio a las 7 de la mañana. Odio ir al gimnasio, lo quiero decir. Amiga, me pone muy feliz por vos, en serio, que hayas dado tu espacio para conectarte. Gracias. Prioridad. Igual te quiero decir que como Amador seguía durmiendo después de meditar, me fui a dormir. No sé si se puede eso, pero lo hice y me dio mucha felicidad. Así que voy a hacer el último. Aplausos. Ah, no, para el último mate. Para. Arranquemos. Arrancamos. Para el último. ¿Vamos, Nacho? Vamos. Vamos. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien decides ser. Kung Fu Panda. ¿Lo leíste bien? ¿La leí bien? No Porque sé. Para ver, léelo no. Ahora yo lo escribí igual. A tu ver. historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien decides ser. Creo que está mal, amiga. No, lo escribí mal, pero está bien el concepto. Yo entiendo el concepto, de todo eso se trata, o sea, no te define las experiencias que viste en la vida. Para falta el I, para mí es sino el resto de tu historia y quien decide ser. Faltaba una I latina. Bueno, Es así, yo amo Kung Fu Panda. yo también, me encantaría que la gente lo entienda. Bueno, cualquier cosa nos escriban. No, sí, se entendió, se entendió. Es que, a ver, Kung Fu Panda, 1, 2, 3, 4. Che, este fin de semana creo me la voy a poner a ver. Por favor, o sea, the secret of secret ingredient. ¿Vos entendés que cuando hablan del secreto es que no hay secreto? Se termina viendo en un espejo. No la quiero spoilear, pero vean, porque en cada una de esas Kung Fu Panda hay frases épicas. O sea, pero épicas. Y esta me parece increíble. Como que tal vez uno no arrancó con una infancia muy feliz, con un contexto cubriendo sus necesidades, pero eso no nos convierte en quien, como que esto, ¿no? Como que todo el tiempo podemos decidir quién queremos ser a partir de ahora. Y esto es ahora. Ahora. Bueno, el episodio de hoy, conciencia. Dale, vamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? Que no sabía quién seguía. ¿De qué hablamos cuando hablamos? A mí me gusta, hagámosla fácil. Dale. Creo que es la capacidad de percibirte a vos mismo. La capacidad de poder observar tus pensamientos, tus emociones, de poder conectar, bueno, ¿por qué pasa esto? Cuestiono, profundizo, reflexiono, navego internamente. Creo que es eso. Podemos decir ahí, Me gusta. cortito. Etimológicamente, conciencia quiere decir con conocimiento. Entonces uno tiene el conocimiento de primero una misma y después de las cosas, ¿no? Sí, pero acá estamos hablando de uno mismo. De una misma, de uno mismo. Me encanta. Conciencia. ¿Y cuándo fue? A ver, te pregunto esto. ¿Cuándo fue la primera vez? No venía esto. ¿Cuál por la cara de? ¿Cuándo fue la primera vez que vos dijiste estoy en contacto con mi conciencia? Uf, yo creo revolucionariamente cuando era adolescente empecé a cuestionar las creencias y los valores de mi familia. No sé si tanto los valores, por los valores también, pero como esto de, me llamo María Eva Bernardi, soy católica, peronista mi familia, ¿no? Entonces empecé yo a cuestionar un poco aquello que me querían heredar así directamente por sangre. Y creo que ahí fue como empezar a diferenciarme tal vez de, no sé, de la información que venía de afuera y decir, para, ¿y yo qué quiero ser? ¿Cómo me quiero identificar? Yo quiero ser peronista, ¿querés la política? ¿Qué pasa con la religión? Creo que desde ahí empecé a tomar conciencia un poco de percibirme.
Ahora bien, en el episodio anterior conté un poco esta relación de 14 años. Yo creo que ahí estaba en el automático supremo, porque yo no podía comprender ni lo que estaba pasando en mi cuerpo. Por ejemplo, tenía acidez, qué mensaje me estaba trayendo ese síntoma y que estaba totalmente enajenada y desalineada de mí, ¿no? Pero bueno, la conciencia es una construcción. No sé qué me ayudó. Hay veces que no sé qué me ayudó en ese momento a expandir mi conciencia. ¿Habrá sido la psicóloga? Los hongos no existían en esa época. O sea, existían, pero no teníamos acceso. No los había consumido yo. Obvio. No, te pregunto esto porque yo si tengo que hacerme esa pregunta a mí misma, yo siento que estuve muy dormida hasta casi mis 28, 29 años, literal, que en astrología justo cae en el primer retorno de Saturno. Y yo de verdad siento que estaba como estaba literal en la Matrix y me hacía preguntas y decía, esto no tiene que ver conmigo, el matrimonio para toda la vida y un montón de cosas que estaban pautadas desde lo cultural, desde también mi familia y todo. Pero creo que yo entré en contacto con la conciencia por primera vez en mi vida a los 28, 29 años en India cuando me fui a hacer un vipassana. Claro, ¿cómo no va a encontrar la conciencia ahí? En India, yendo al templo. No, igual en India te digo, o sea, quienes fueron a India, uno tal vez como que lo tiene como que es el lugar de paz y no hay más ruido. Bueno, en las ciudades hay otros espacios que no, otras ciudades que no. Pero vipassana es una meditación de 10 días en silencio, que me encanta porque todas las personas me decían, ¿cómo vas a hacer? A vos que te gusta mucho hablar, estar 10 días sin hablar. Bueno, Chicos, ¿ves cómo te van limitando ahí? Pero, ¿qué dicen? O sea, a mí me encanta estar en silencio, me encanta estar sola. Lo que pasa es que cuando estoy sola nadie me ve que estoy en silencio. O sea, bueno, eso por un lado. Después, Nacho se ríe. Andá a estar 10 días en silencio y vas a ver cómo tu mente no deja de hablar. Y no es solo silencio, no tenés que estar en postura de meditación. No tenés que estar en contacto visual con nadie. O sea, agachar la cabecita. No, sí, pero no tenés que hacer contacto visual, no tenés que hablar con otros, o sea, tenés que estar 100% para adentro. Esa fue, digamos, esa experiencia, porque obvio la de las plantas y todo lo que vengo contando, guachuma, ayahuasca, bueno, honguitos también, todo eso obviamente me hizo estar más en contacto con mi conciencia, pero esa vez fue con el Vipassana, la primera vez en mi vida, o sea, hoy en retrospectiva digo, tenía casi 30 años. Bueno, yo te contaba esto, que más o menos tenía 18, 19, 17 años, pero después siento que hay microdespertares durante la vida, ¿no? Entonces, habrá sido un microdespertar, otro fue a los 33 años, la edad de Cristo, que también ahí fue más la pregunta de quién carajo soy si no soy todo esto que me dijo un otro. Y después seguimos ampliando la conciencia, saliendo como más de identificarnos tanto con determinadas cosas como para ampliar la mirada de eso. Me gusta esto que decís de los micro despertares y los macro despertares de conciencia, porque no es lo mismo una cosa chiquita, sutil, que algo que realmente... Una piña de conciencia. La piña, o sea, realmente para mí fue una piña, yo morí en ese primer Vipassana, literal. O sea, yo salí de ahí y ya no era la misma. De hecho, después de ahí empecé a escribir la novela Chau Monogamia, que habla de vínculos y que habla de mentir y mentirse a uno mismo. Como que me di cuenta que ya no me podía... No es que ya no me podía, porque podía seguir mintiéndome a mí misma. Ya no quería mentirme más, ni al resto. Entonces, ese creo que fue un primer despertar de mi conciencia fuerte. Y creo que sucede en estos contextos, en contextos de ceremonia, en contexto de lugares de meditaciones serios, porque si vos estás, no sé, 10 horas por día sin hablar, observando tu respiración, observando tus sensaciones del cuerpo, que es un poco la técnica de Vipassana, o sea, no hay forma de escapar. O sea, hay una limpieza interna que se genera que no hay forma de que uno no pueda conectar con ese expandir de la conciencia. También es porque te lo estás proponiendo, ¿no? Digo, el que va y es responsable y quiere pasar por ese trabajo y demás, va a lograr esa amplitud. Y el que no.
O sea, ahí empieza como los caminos diferentes. Yo recuerdo que la primera vez que tomé una macrodosis de psilocibina, yo sentía que ya venía en una, no me trajo tanta información expandida mi primer toma. Después ya la segunda sí, la segunda me fue y me llevó a todos mis miedos de adolescente, de sentirme la burra, de que no me quieran, de no ser inteligente, y se iban generando dinámicas que tocaban aquellas cosas que yo había vivido de adolescente, de niña, y que había dejado en el fondo. Esto que hablábamos también en el episodio anterior de oscuridad. Y después, creo que hasta la tercera toma, lo que me trajo de información, esa expansión de conciencia, se integra con un otro. ¿No? Digo, como pequeños mensajes que cuando hay algo como la respiración, la meditación, la psilocibina te llevan a estado de eso, expandido de conciencia, que hablábamos también de las experiencias cercanas a la muerte, como también ese estadio expandido de conciencia, ¿qué información nos trae que no estamos viendo? Y después, ¿qué haces con eso? Total, yo creo que o sea, siempre arranca de uno, el trabajo es con uno, pero integrarlo con el otro es muy interesante. Es carne. Es carne, ¿no? Es carne. En una despedida de solteras con una amiga hicimos una toma de hongos. Qué o sea, lindo. re tradicional las chicas, ellas no se van a hacer estas cosas que odio, por Dios. ¿Se acuerdan? Porque yo tengo 48 años, entonces pasé muchas despedidas de solteras con amigas que traían al stripper. Por favor, qué dignidad. Stripper, enano. Stripper o todas esas cosas, lo mismo con los baby showers. Bueno, nada. Yo nada. Nada, no. A mí me hicieron una despedida de panza, pero hicimos cánticos. O sea, más chamánico. Re chamánico. Pero en esta despedida de soltera de mi amiga hace unos años, nos fuimos a... Porque tengo otra amiga que también trabaja mucho con micro de hongos y siempre dice que lo importante es el set setting. Uh-huh. Vos lo dirás también, ¿no? Que el set setting tiene que ver con el espacio, que obviamente no lo hagas en el medio de la ciudad, lo hagas en contacto con la naturaleza. Es la información, es el conocimiento para que la persona no tenga miedo ante algo que no sabe que va a suceder y al mismo tiempo el contexto en donde lo va a hacer. Bueno, y yo habíamos tomado una micro y a mí me empezó a pasar algo muy particular, es que cada no sé, 10 minutos me iba al baño, como a tener una conversación conmigo misma al baño. Me encanta. Pero al baño, yo decía, en un momento empecé a preguntar por qué, y después volví al grupo, viste que los honguitos son grupitos, entonces y iba al grupo y iba al baño, y tenía un diálogo sentada en el inodoro, y volví al grupo. Y en un momento dije, claro, ¿por qué vengo al baño? Porque acá cago, meo. O sea, como que acá, digamos, todo lo que no... El detox. Era como un detox. Fue muy interesante lo que me pasó en esa experiencia. Empecé a entender. Y además, justo ese baño no era oscuro, pero me venía esta sensación de estos baños que no tienen luz, ¿no? Y como cerrar la puerta y estar cagando en la oscuridad. Bueno, ahí fue muy interesante todo lo que viví con esa experiencia. Pero no vamos a ir presos, ¿no? ¿Por qué? Que me vengan a buscar, por favor. Que nos vengan. ¿Segurola? Tipo, Mira, te digo algo. Yo tengo una chica que conozco, que no digo que es amiga, porque no es amiga, pero la conozco de una formación de yoga de hace muchos años, que yo daba clases y ella también, devenida en una chamana divina, vive en DF. Y creo que ella fue que me comentó que, claro, ahí es legal, entonces tal vez hasta los niños toman ayahuasca y les dan, obviamente todo esto con un acompañamiento, ¿no? Pero digo, si son plantas, ¿no? Y los honguitos también están ahí disponibles, obviamente hay cosas que son tóxicas o hay que saber cómo ingerirlas, pero a veces con una naturalidad tomamos medicaciones que son mucho más invasivas y que no solo te hacen mierda el estómago, sino todo, que es interesante estar en contacto con esta que también es medicina, que te ayuda a expandir, a abrirte, a tener conocimiento de vos misma, de vos mismo, para poder vincularte de una manera más amorosa, ¿no? Sí, mi amor. Estaba pensando que ¿qué es todo lo que nos expande la conciencia? Viajar nos expande la conciencia. Sí. Conocer nuevas culturas, nuevas personas, charlas, gente nueva, no sé, es como
todo lo que amplíe mi mirada del mundo y que no sea rígido. Digo, yo creo que cuanto más nos identificamos con cosas, más contraídos estamos y más separados de otros estamos. Cuando yo me permito ampliar sin identificarme, esto que yo le decía, tipo, si soy peronista no voy a hacer todo el resto. ¿Y qué pasa si de todo el resto hay cositas que me interesan para después integrarlo y crear yo mi propia filosofía política? ¿Cómo me deja a mí como persona? Me amplía, me expande. Pero si yo estoy constantemente queriendo definirme, ser, ¿no? Esto de las grietas, esto de que yo soy de un bando, pertenezco a... Más solo me voy a sentir. Hermoso, total, somos tan eso nosotras, por eso esas son esas micro expansiones de conciencia. Bueno, en Vipassana una cosa muy interesante que siempre dicen que Vipassana es para todos. Viste que vos vas a una religión y no es para todos. Vos sos budista y bueno, o sea, como que tenés que seguir sí o sí, o sea, sos judío. En Vipassana cualquier persona puede hacer, no hay ningún ismo. Y no hay es una filosofía, una manera de ver el mundo, una herramienta justamente para hacer introspección. ¿Cuántas veces nos permitimos salir del ruido para entrar en espacios de silencio? Y el ruido está constantemente en el afuera y también está dentro de ese ruido. Y ese ruido es más automático. Donde yo voy a un espacio de naturaleza, de silencio, para empezar a escucharme a mí misma, a mí mismo. Y entonces la pregunta sería para nuestra audiencia, ¿qué te expande la conciencia? Esas micro expansiones diarias que puede ser, como dice Evi, bueno, viajar tal vez, sí, puede ser una micro, pero no sé, escuchar un audio. Por ejemplo, me viene ahora que yo estoy escuchando mucho ¿conocen a Brian Tracy? No, mi amor. ¿No lo conoces? ¿Vos, Nacho? No, dice. Bueno. Después ponemos un poquitito. Bueno, Brian Tracy es un orador. Estos oradores de, ¿cómo se dicen? Que tienen motivacional. Ahí está, un orador motivacional. Pero también el tipo es escritor. Escribió 70 libros. O sea, alguien que escribe 70 libros es alguien que me llama la atención, digamos. Pues no escribió novelas, escribió 70 libros de desarrollo personal. Bueno, el tipo este es un canadiense. Hay 1000 videos en YouTube de Brian Tracy. Sí, ya me suena. Hay una frase que dice, no puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar tu actitud hacia lo que te sucede. Para eso tienes que... Y tira muchas frases. Bueno, Este tipo tiene 1000 videos en YouTube, Brian Tracy. Yo lo conocí a través que una vez lo recomendó una astróloga que seguramente, no sé si la conocen, pero si no la súper recomiendo, de lunalogía, Erika, que es una genia para quienes les guste la astrología. Bueno, yo cada tanto cuando siento que estoy contraída, como que mi conciencia no solo está expandida, sino que estoy vibrando en esas sombras, oscuridades que no me llevan, digamos, a algo bonito. Cuando no puedes salir de ahí. Exacto. Digo, él es una herramienta, porque todo el tiempo el tipo lo que te recuerda, que es un poco también en Vipassana y en muchas otras cosas que hice, siempre van a lo mismo. La mente. Señores y señoras, queridos, queridas, la mente es todo. O sea, cómo pensamos, lo que nos estamos narrando, lo que nos estamos contando, los pensamientos generan las emociones. Lo que yo pienso, consciente o inconscientemente, genera una emoción. Esa emoción me va a llevar a actuar, a una acción, y esa acción a un resultado. Entonces... Imagínate todo eso automatizado y no con conciencia. Bueno, un montón. O sea, yo me encuentro un montón de veces en esas situaciones, entonces por eso digo, ¿qué me puede ayudar a expandir a esos highlights, ¿no? A veces me pasa que estoy manejando en el auto y me pongo algún video o algún podcast, ojalá algún día les pase con nosotras, que hayan escuchado, aunque solo sea una historia y que los haya llevado a alguna situación y sientan esa sensación, a ver si reconocen esta sensación de cuando uno hace... como dice, y de golpe decís, sí, claro, esto tiene que ver con esto. Es como que ahí algo se abrió.
Y para mí la expansión de la conciencia tiene que ver en eso, ¿no? Como abrir y que algo se suelte. Sí. Que dejes entrar nueva información y que a partir de eso elabores algo tuyo propio. Yo siento que hay mucho miedo de dejar entrar nueva información, porque estamos constantemente queriendo, no sé cómo se diría, ¿no? Pero como queriendo imponer nuestras ideas. Y que desde esa manera es el mundo. Entonces ahí bloqueo información nueva y cuando bloqueo información nueva estoy bloqueando expandir mi conciencia para ampliar mi mundo, para ampliar mi manera de ver, de pensar. Entonces creo que expandir la conciencia también es poder atravesar un poco el miedo de lo que significa lo nuevo. Me encanta. Y mientras ella está con el libro como de que Khalil en la mano, de Jalil. Sí, agarré el libro de Khalil, que A lo ver había si traído en encontrás el algo capítulo ahí. anterior, que también es muy interesante. Yo creo que leer libros también te micro expanden la conciencia, ¿o no? ¿No te pasa, Nacho? ¿Estás reenganchado con una novela sin parar? Bueno, entonces, desde La contemplación, chicos, pero en cualquier lado estás en la ciudad y cómo haces para un poco volver a vos, para frenar el rum rum. Estoy mirando, no sé, un ave que pasó por arriba del auto. No digo, ¿dónde estoy poniendo la mirada, dónde estoy poniendo la atención? Si vos estás rumiando constantemente en pensamientos y te estás llevando a lugares que ni siquiera sabes dónde te están llevando, es, bueno, ¿cómo empiezo yo a ser observador y empiezo a ser el guionista un poco de todo eso que estoy dejando en el automático? Y lo único que entra es estar acá en el presente. ¿Cómo me traigo al presente? Respiración, meditación, sentir el cuerpo. El cuerpo es lo único que está en el presente. Momentos de rescate, autorrescate durante el día. Hasta que esa práctica te haga ir un poquito más presente. Yo tengo a personas en sesiones que le hago ponerse alarmas en el celular para que recuerden estar presente en el momento. Me estás jodiendo. No, mi amor, es parte de crear un hábito. Y como hábito tenemos que practicarlo. Y como práctica tenés que acordarte y darle espacio. Entonces cuando está la alarma de que se despiertan, lo primero que les digo es, fíjate cuál es el primer pensamiento. Ya estás pensando en qué vas a desayunar, en tu jefe o qué, o empezás de vuelta por vos. De, che, mi alma volvió al cuerpo, agradezco que tal vez la persona que tengo al lado está respirando, agradezco que en el celular no tengo ningún llamado de urgencia de alguien que yo amo. Ya empezás con conciencia, con percibirte a vos mismo, percibís tu cuerpo, che, me duele el culo, me duele la cintura, habré dormido mal, me duele la mandíbula, estuve bruxando. Entonces ese es el primer encuentro con vos mismo, el primer autopercibirte. Estoy a salvo. Una vez voy a tirar también estos videos, estos audios. Hay también en YouTube, porque ahora vieron que la IA lo que hace es como que, no sé, porque en el de Brian Tracy para mí también es la IA, o no sé, porque el tipo habla en inglés y lo mismo de estos audios budistas están traducidos al español, ¿no? Entonces siempre tienen la misma, es como, ¿cómo se llamaba este que miraba cuando era chica? ¿Cómo se llamaba este tipo que hacía todo? MacGyver. Gracias. Yo amaba ¿te acordás la voz de MacGyver? El tono de voz es ya de... No es tipo de MacGyver, pero es como un MacGyver, pero hablando de budismo. Bueno, cuestión es que en YouTube también, si buscan, hay audios budistas que traen unas enseñanzas que son maravillosas, que tal vez son resúmenes de libros o... Bueno, me acuerdo que en uno de estos audios, que para mí son estas micro expansiones de conciencia, decía de que en una de las primeras meditaciones matinales, lo primero que uno puede decirse como para ingresar al nuevo día es respirar y agradecer que estás vivo y que estás a salvo. En realidad no es que estás a salvo, automáticamente lo reconoce el cuerpo cuando vos estás respirando. El tema es que lo reconozca la mente. Sí, también, obvio. Pero digo, si vos estás ahí en presencia y podés hacer algunas respiraciones antes de arrancar con toda la actividad del día, como que ahí es... Bueno, Brian Tracy tenía otro ejercicio que yo lo estoy practicando ahora y me parece muy interesante, que es... ya me no, me lo voy a acordar para... dos cosas. Era, uno, una actitud
energética, no me acuerdo cómo lo dice, pero ponele que es una actitud energética ante situaciones que ya sabés que te van a generar un desafío, ¿sí? Entonces, sabés que vas a tener una reunión complicada, una charla con tu ex, que ojalá que sea hermosa, pero tal vez no lo es, una reunión de trabajo, o yo que tuve que ir a internar a mi gata, y entonces como de antemano hacer unas respiraciones, conectar con la presencia y vos, desde tu mente y tus pensamientos, poner esa actitud energética. Entonces, por ejemplo, a mí ayer me pasó esto y dije, bueno, calma, confianza y protección. Intención. Es una intención, exacto, Bien. una intención energética. Entonces yo, claro, tenía que manejar, irme al centro, ante todo calma, ¿no? Después, confianza, ante todo, cuando me dijeron lo que tenía que pagar, ¿no? Como que casi que es un pasaje a Chicos, Miami, internar a un obra gato. social para mascota. No tengo obra social para amiga, mascota. ahora te das cuenta. No, bueno, entonces, bueno, confiar en la vida básicamente, no en el tipo de la clínica, confiar. Y después protección, porque está bueno pedir protección, ¿sabes? A mí me gusta mucho. Bien. Bueno, y después me acordé la otra cosa que en realidad va primero y realmente es maravillosa. Creo que esto es un antes y un después en la vida. ¿Vieron que uno siempre dice agradece, la famosa gratitud? Sí. Y que está buenísimo agradecer todas las cosas hermosas que Pero te pasan. no es solamente una mirada espiritual el No, agradecer, no, totalmente. Pero digo, no solo, yo cuando digo esto es no solo agradecer que tengo un techo, tal vez uno pueda agradecer que encontró lugar para estacionar, o sea, agradecer desde las grandes cosas hasta las pequeñas, ¿no? Es que la mirada termina estando puesta en lo que sí y no en lo que no tengo, lo que no hay. Pero pará, porque Dale. ahí te lo voy a Refuta. refutar con lo que dice Brian Tracy. Que esto ya me lo había dicho mi mamá en algún momento de su vida. Lo que pasa es que yo no comulgo mucho con el catolicismo, pero me lo dijo de otra manera y a mí me entró por Brian Tracy. Porque él le dice la gratitud radical. Entonces, como que tómate el tiempo para agradecer antes de empezar el día, ¿no? Uh-huh. Esto siempre es como en un momento de pureza de la conciencia, ¿no? Agradecer las cosas buenas y agradece lo que no te gusta de lo que está pasando. Eso es Eso me la encanta. gratitud radical. O sea, agradecer, no quiero decir lo malo, porque en esto que dijimos que no creemos que hay algo bueno y malo, pero por ejemplo, el desafío. O sea, yo estaba re desafiada con un montón de situaciones que estaba viviendo ayer. Entonces me senté y dije, voy a agradecer todo lo que está pasando. Voy a agradecer lo bueno y voy a empezar a agradecer todo lo que me quiero matar. Lo voy a agradecer igual. ¿Por qué? Porque considero que yo tengo el poder de no manejar lo que está pasando, pero sí de la actitud que yo tengo con respecto a lo que está pasando. Que lo puedes ver como algo todo tan negro. ¿Cómo en este momento me está pasando esto? O, ok, está pasando esto. ¿Qué hago con esto? Bueno, mi médico Ahí va. chino que es especialista en oncología, entre otras cosas, siempre dice que cuando tiene un paciente con cáncer, le dice que el cáncer es una oportunidad. Entonces, Sí. Imagínate que le digas a una persona que tiene cáncer que es una oportunidad. Es casi como agradecer que tenés cáncer, ¿para qué? Para sanar algo que tiene que ver con otra cosa que no es tu cuerpo. Porque entendamos que si todo arranca de la mente, de lo que yo pienso, se enferma mi cuerpo, porque de lo que yo pienso se genera la emoción, ¿sí? Entonces las enfermedades son eso, son, digamos, energía estancada, no hay energía que está fluyendo bien, ¿no? Entonces se encapsula, puede ser en un quiste o puede ser en lo que sea que sucede en el cuerpo. Bueno, y de hecho este médico chino con el que yo laburé un montón de tiempo, él laburó conmigo. O sea, él me laburó a mí. Igual la energía se da y vuelta también. Sí, obvio. No es acupunturista y tampoco es chino. O sea, es alemán. Después pasame el contacto. Es un contactazo. Pero lo que pasa es que este médico te ve y te dice, no va a ser dulce contigo. O sea, ni contigo ni con nadie. Es una persona que si vos estás esperando que te dore la píldora... ¿Por qué se dice te dore la píldora? No sé. ¿Vos sabés, Nacho? No.
Bueno, pero que te diga cosas dulces, porque también va a depender mucho de la personalidad. Él no, él te va a decir, mira, tu problema es con esto, esto y esto. Me encanta. A mí también me encanta. me gusta también las sesiones dar piñas amorosas en la Sí, cara. este te da piñas amorosas, te trabaja sobre los meridianos del cuerpo a través de toques. Y en mi caso yo no tenía cáncer ni mucho menos, pero me pareció muy interesante porque es esto de ver todas las situaciones desafiantes como una oportunidad para ver cómo reaccionás vos ante eso y para ir al síntoma. Y una vez que vas al síntoma, vas a la causa, porque vos podés erradicar el síntoma, pero si no llegaste a la causa más profunda de lo que te generó el síntoma va a volver. Ujú. Entonces, ir a la causa más profunda para mí es expandir la conciencia. O sea, yo me enfermé, pero desde algo tan simple como yo ahora, la semana que viene, les cuento, chicos, voy a ir a constelar mi hipotiroidismo. Uy, quiero que después nos cuentes Bueno. esa experiencia. O sea, yo digo, tengo que seguir trabajando sobre tantas cosas, pero yo ya erradiqué un montón, o sea, tuve muchas cosas. En esto que te contaba del dolor de los ovarios, que cuando era adolescente me doblaba de dolor de ovarios. Son todas cosas muy femeninas también. El hipo y hipertiroidismo tiene que ver con no hablar, ¿sí? Tiene Viste que ver con no para poder mí decir. Todo tiene un núcleo siempre en la no expresión. Entonces, lo que no estamos expresando y lo que reprimimos es lo que después nos enferma. Dependiendo del órgano, entonces después te vas a la medicina china y te va a decir tal órgano con tal, esto está conectado y ahí empieza el trabajito. Dale, sí. No, iba a decir esto, que justo me voy a hacer una constelación familiar para trabajar sobre... ¿La haces sola o en grupo? No, a ver, no es que recomiendo, no soy nadie, pero, o recomiendo desde mi experiencia, soy mucho. Claro, Esto ya te de no estaba soy por nadie, pegar ya me la estoy... piña amorosa en la cara. No, a mí me gusta mucho la experiencia grupal en constelaciones familiares porque se genera algo. De hecho, la constelación familiar nace en una experiencia grupal. O sea, Bert Hellinger, que esto lo habíamos comentado, cuando va a estas comunidades africanas, ¿qué hacían estas comunidades? Se juntaban a hablar, esto que vos decís, lo que no se dice, de los temas que sucedían entre la comunidad. Entonces, hablándolo, expresándolo, La comunidad sana. iban sanando y soltando, ¿no? Como, bueno, y para mí esto es más moderno del 1 a 1, constelar con muñequitos. Yo nunca lo hice, pero lo cierto es que cuando vos constelás en grupo, ¿pasó algo? Se escuchan ruidos. No, perdón, es rescatológico. Si cuento esto, no lo voy a contar. Bueno, no escucho nada. No escuchas nada. Bueno, es una pausa esto. Cualquier cosa después lo cortamos. Cuando vos constelás en grupo, hablo sola y me río sola de mí misma. Pones el cuerpo y lo atravesás mucho a través del cuerpo. Y ves a la otra persona se pone en tu lugar. Y pasan cosas que realmente son de otro nivel energético. Mira, a mí me pasó algo tan zarpado con una constelación familiar. Yo había ido a una constelación solamente porque me habían dicho que ahí yo podía como lavar mi energía después de determinadas ceremonias que estaba acompañando, ¿no? Como para poder equilibrar y limpiar mi energía. Entonces yo no iba a participar, pero estoy sentada ahí y eran como 30 personas y me llaman a constelar en un sistema de una chica y yo era la mamá de la chica. Dije, bueno, a ver de qué se tratará esto. Wow, empecé a sentir dolor de útero, me puse desde un lugar de espaldas como a todo el sistema familiar, empecé a sentir una carga de tristeza. Yo decía, ¿qué carajo es esto? La mamá de la chica había tenido 5 abortos, entonces todo ese dolor que yo estaba sintiendo era de ese lugar. Viene el instructor de atrás y me dice al oído, ¿vos tuviste una experiencia de aborto? Y yo le digo, no. Ok, bueno. Y ahí pasó toda la constelación, todo eso, listo. Creo que a la semana, almuerzo familiar, mi mamá suelta así livianamente que ella había tenido un aborto antes de que yo nazca. Y ahí abrió toda una situación de que después de un año de todo ese suceso yo tuve una charla con mi mamá muy profunda para poder entenderla a ella,
qué había pasado durante ese momento y esa experiencia y cómo se sentía el día de hoy eso. Y siento que hubo liberación por parte de ella y por ende una liberación interna mía. No lo puedo explicar, pero es algo muy fuerte la información y creo que ahí entra también de vuelta, amplío la mirada, amplío la conciencia porque está entrando información de mi red, de mi línea, de mi linaje. ¿Qué hago con eso? Porque eso está oculto. Todo lo que decís lo celebro y como lo vivencié en varias constelaciones sé que es muy impresionante todo lo que pasa y muy, muy transformador. Y voy a decir lo que me pasó hace un ratito porque también me doy cuenta que todo es, como digo yo, todo es muy obvio. Al final hablamos de no decir y después terminamos... expresar. Me tiré un pedo hace un ratito. Me tiré un pedo. Y nadie lo escuchó, ella sola. No, lo escuchó. yo sola. Y aparte no fue con olor ni nada, nadie sintió nada. Menos mal porque estamos Pero encerrados. me tiré un pedo, entonces dije, no lo voy a decir, pero ni que hubiera asesinado a alguien. O sea, en Grecia también es cultural. Amor, si estaríamos en China, Grecia, los pedos son bienvenidos. Y erutan. Entonces dije, ay, esto también. Y me observé diciendo, ay, estoy reprimiendo. ¿Por qué no puedo decir que me tiré un pedo? ¿Te das cuenta que hablas? Te amo. ¿Entienden? O sea, lo estoy diciendo porque... Gracias, Deno, por abrirte. Porque si hablamos de alguien que abortó, ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no puedo decir yo que me tiré un pedo? ¿Cómo puede ser? O sea, obviamente si estoy en una reunión, no sé, con un jefe, pero acá estamos en el mundo de Deno y Evi. ¿Cómo no vamos a poder decir que nos tiramos un pedo? En este mundo podemos tomar mate al oído de las personas. ¿O no? Y nos podemos tirar pedos. Todo, es todo bien, me dice Nacho. Pedile disculpas a Nacho que estamos en su estudio. No, Nacho. O sea, mis amigas que me conocen en el fuero más íntimo saben cómo soy yo. Entonces, bueno, hoy soy esto y la verdad que no me avergüenza. Y hablando de esto, una vez alguien hablando de los pedos me había dicho de conciencia a pedos, que es totalmente sano y que el ser humano se tiene que tirar más o menos 48 pedos por día. No, eso es sano. Googleenlo. Porque tenés mala microbiota. No, porque una cosa son los pedos con olor, le voy a perdón, ¿no? preguntar Porque a ChatGPT, ¿cuántos búscalo. pedos por Sí, día? fíjate, pero una cosa es cuando vos sentís que hay una descomposición, ya está, me abrí, a cuando realmente es un gas que es propio del sistema digestivo que está trabajando bien. No, Búscalo. perdón. ¿Cuántos pedos? Aquí dice expulsión de gases. Bueno, ¿cuántos? Los estudios sugieren que las personas en promedio expulsan gases por el ano de 8 a 14 veces al día. Bueno, son menos, pero 14. O sea, mirá los que estuve reuniendo. Perdón, los expertos consideran normal expulsar hasta 25 veces al día. No es un datazo. No es un datazo. Somos conscientes. Y si hablamos de conciencia, seamos conscientes que nos podemos tirar pedos y que también, si estamos en un espacio en donde nos sentimos que a veces, bueno, también uno tiene que superar esos límites, ¿no? Pero poder decir, ¿no? Como esto de me da vergüenza o me da miedo. Imagínate si con un pedo uno no lo puede decir, ¿cómo alguien va a decir que tuvo un aborto? ¿Cuántos secretos familiares oculta nuestro linaje? Y en esos secretos que todo está ahí por debajo, nuestro cuerpo tiene esa información. O sea, yo crecí en el útero, en donde hubo culpa por un aborto. Entonces, ¿cuánto hay de mí en todo eso? Entonces, ir hacia la información, ir hacia amplitud de conciencia de lo que pasó, termina siendo una parte de una sanación que tal vez ni siquiera sabías que necesitabas. Pero al fin y al cabo yo tenía un nódulo en la goma y ese nódulo se empezó a disolver. ¿Entendés? Entonces digo, ¡buah! Es una locura. Es una locura maravillosa. Una hermosa locura. Es para mí una sanación de conciencia. O sea, por haber hecho una terapia, porque yo a veces siento que una constelación familiar es como 10 años de terapia tradicional, como algo se destapa. Es como la macro de psilocibina. Sí. Es verdad que también tenés que tener contención después de eso. Siempre, integración de la experiencia. O tenés que tener una estructura como para poder sostener, ¿no? Sí. O sea, eso... Si vos venís de un automático y te tomás una dosis de 3 gramos de psilocibina de una, la vas a pasar para el culo. Va a ser el gran llamado bad trip. Porque se te mueven todas las estructuras de tu identidad y no sabes para dónde vas a estar girando. El quién soy, lo que me dijeron, la cultura, tu familia. Entonces
siempre empecé un caminito de expansión de conciencia con recursos más tierra, tal vez con la respiración, como hiciste vos, el vipassana, e ir dándole forma a observarte a vos mismo. Y después llegás, si querés, a las plantas, a los hongos, como para que haya una herramienta más poderosa y darle otra perspectiva a tu vida. Obvio, y es una combinación también. Yo constelé, yo no podía quedar embarazada, estuve varios años haciendo tratamiento y también lo constelé y es como, digamos, uno va trayendo toda esa información. En mi caso, ahora que quiero justamente constelar, me encantaría en algún momento dejar de tomar la levotiroxina. Yo no lo puedo creer, pero cuando vi las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres toman levotiroxina. Sí. O sea, entonces, ¿cuántas mujeres, porque está por esto de cómo está estructurada la sociedad con el machismo, ¿no? Y no por eso quiero decir que soy feminista, porque no lo soy. O sea, soy mujer y amo a la humanidad y celebro a lo femenino y lo masculino. Pero a lo que voy es que sin dudas la que menos habla o la que más fue reprimida. Gracias, fue la mujer. O sea, y al mismo tiempo la mujer es el que tiene más activo el crítico interno. Así como cómo te hablas a vos misma, también es observar cómo te estás hablando, pero siempre nos vamos a estar hablando de un lugar crítico negativo. Las mujeres tenemos eso mucho más activado que el hombre. Por eso las mujeres también tenemos más índices de enfermedad autoinmune, porque es a partir de cómo nos hablamos a nosotras mismas. ¡Posta! No, por eso todo nace en observar cómo te hablas a vos misma, ahí estás expandiendo la conciencia, o sea, sabiendo cómo te estás hablando a vos misma. ¿Qué pensamientos hay? Observas esos pensamientos y ahí vas construyendo desde tu diálogo interno algo con más compasión, con más amorosidad y cambia tu biología. Wow. Después, si quieren links de papers, neurociencia y todo lo que necesiten para que la ciencia reafirme lo que yo estoy diciendo, y hay un montón de videos de YouTube también para que busquen, pero cómo te hablas a vos mismo repercute en tu biología. No, eso sin dudas, pero me quedé pensando en esto de que las mujeres somos más sensibles, más propensas a eso. Sí, mirá porque vos. nuestro crítico está allá arriba y el hombre no tiene tanto ese crítico. El hombre es más básico. Pero no lo digo en términos negativos, como para ponernos en un lugar, pero esto ya lo hablamos. Hay una simpleza que muchas veces envidio. Y otras no, porque me encanta la complejidad de ser mujer. Claro, pero bueno. Es una combinación, ¿no? Por algo encarnamos en esta experiencia femenina, pero bueno, no sé qué más. ¿Cómo estamos con el tiempo? 41 minutos. Mejor. Ay, queríamos escuchar. Nacho, yo creo que te tenés que acercar y hablar acá al micrófono. Bueno, escucha, entonces ya terminamos. Vamos al juego. ¿Cuál era el juego? Hay una propuesta de fin que venía más como ligado a esta frase nuclear que vos traías, que era la que condiciona la manera de ser de nosotros, y después como traerla a la luz, ¿no? Como traerla a la conciencia para expandir. ¿Querés contar un poquito más? Sí, porque en realidad no es algo mío, sino que está basado en un libro, que hablando de las constelaciones, hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que seguramente, ¿lo escucharon alguna vez? Sí. Este dolor no es mío. Se hizo medio famoso el libro por la serie esta turca Mi otra yo, que justamente uno de los personajes principales atraviesa un cáncer, entonces empieza a constelar y ahí surgen un montón de situaciones pasadas de su propia vida y de su linaje, ¿no? Y así de sus amigas, que obviamente la serie ellos son todos hegemónicos, bellos, todo ocurre. Y los turcos son lindos. Son lindos. Pero bueno, está este libro, Este dolor no es mío, que es de un psicólogo que estudió con Bert Hellinger y que habla de esta frase nuclear, que me pareció como una bomba nuclear que te dinamita, ¿no? Por eso una frase que te dijeron y que te condiciona. Sí, que te dijeron de chica o de chico, que vos te apropiaste, porque entendemos que todo tiene que ver con lo que uno se apropia, ¿no? Vos armaste una narrativa a partir de esa frase que te dijo la afuera y bueno, es la que te condiciona. O sea, que no te condiciona la frase, sino lo que te está condicionando es lo que vos interpretaste de esa frase. Bueno, o lean el libro, que es bastante interesante y tiene algunos ejercicios buenos. Este dolor no es mío, se consigue en Mercado Libre.
Mercado Libre pone plata para este podcast. Sí, le voy a llamar al señor. O si no, a mí lo que no me gusta del libro, lo voy a comentar, que no es que no me gusta, me da mucha fiaca el momento en donde habla de los casos. El caso de Caroline Tracy, no sé, tipo, ¿viste? Como es todo pero nos reidentificamos con Sí, esas pero experiencias de sí, los otros. a mí me Sabemos da que los fiaca. nombres son Tom Hardy. No, pero no solo por los nombres, me da fiaca, porque yo ya sé que el método funciona, como que tal vez a mí me pasa eso, léanlo. Pero bueno, él habla de esta frase nuclear. Entonces el jueguito es, ¿cuál es tu frase nuclear? Pregúntate o trata de reconocer cuál es esa frase nuclear. Yo la conté la mía, de hecho, sin haber tocado este Recórdanos, punto. por favor. La frase de mi madre, que era, Denisita, la vida es una lucha. O sea, esa es mi frase. Imagínate si a mí me dicen que la vida es una lucha, yo todo el tiempo estoy o a la defensiva o creyendo que me van a matar, que tengo que salir a pelear, que todo tiene que ser un esfuerzo, que hay carencia, todas las cosas que pasan en una lucha, ¿no? O en una guerra. Sumado que yo vengo de genocidio, soy armenia, entonces hay todo el tiempo la lucha. Y bueno, yo desactivé, por momentos, como siempre sabemos, puede volver, ¿no? Pero entonces como poder reconocer esa frase nuclear que te han dicho. Que puede ser desde un sentido más de la polaridad más negativa, por ejemplo, o algo tal vez positivo, como me decían a mí, Evita, vos tenés una estrellita en la cabeza, vos sos diferente. Y todo eso te lleva a un camino de exigencia, perfeccionismo, zarpado, y bueno, y actúas desde ahí, ¿no? Ponerle luz, ponerle conciencia, ponerle alba a esta frase. Y también poder reconocer qué de esa frase vos tomás y te apropiás y que no, porque si sos una perfeccionista, si no te tomás tiempo para descansar, porque todo el tiempo tenés que rendir y porque sos una estrella, entonces claro, una estrella irradia luz, no oscuridad, entonces no permitís que esa oscuridad flore. O sea, traten de bucear en esa frase nuclear. Que si te expande o te contrae. Que tal vez te la dijo una maestra. Ah, obvio, cualquier cuidador. Porque tal vez una maestra en el colegio te dijo, no valés nada. O bueno, sos a mí poca... uno en la facultad me había ahí cuestionado mi inteligencia y bueno, yo me quedé muy cargada con eso. O sea, imagínense que recibimos información de adultos cuando somos niños en todo sentido. Y hay gente que es muy mala o que no se da cuenta que el peso que tenés con eso. Bueno. Cositas. La palabra. O sea, ya vamos a hacer un episodio tal vez con la palabra y me encantaría invitar a un señor que ahí escuché por YouTube divino, Martín Sigman. Queremos traer algún invitado. Vamos a ver quién se copa con nosotras y viene a compartir desde lo que sea, desde la neurociencia. Sí, me encantaría que sea alguien como que puede integrar muchas miradas. De todo lo que venimos hablando. Me encanta. Así que paren, si se les ocurre a alguien también, pónganlo en comentarios acá de este episodio, a ver a quién podemos invitar como cierre de este primer... no me quedé ahí. De esta línea de temporada. temporada. Y si no, no importa, será para la próxima. Exacto. Bueno, bueno, Chicha, yo me quiero volver al Delta. Nosotros ya terminamos acá. Terminamos. Tratamos todo bien. Quiero volver con la huertita y los pajaritos. Bueno, con conocimiento. Hagamos las cosas con conocimiento. Uf, sí. ¿Con qué más? Responsabilidad, valentía, amor, coraje, alegría, empatía, placer. Disfruta. Paz, juego. Paz interior. Sí. Besitos a todos. Besis.